Existen dos términos que son interdependientes entre sí: ciberespacio y cibercultura. Estos dos términos necesitan ser estudiados de forma conjunta para poder entenderlos plenamente. Levy define ciberespacio de la siguiente manera: es el nuevo medio de comunicación que surge de la interconexión mundial de las computadoras. El término especifica no solo la infraestructura material de comunicación digital, sino también el universo oceánico de informaciones que alberga, así como también a los seres humanos que navegan y alimentan ese universo. En el programa de hoy vamos a pensar juntos sobre este fenómeno tan actual y abarcante llamado cibercultura. Vamos a analizarlo a partir de la óptica del cristianismo y ver cómo podemos ser verdaderos cristianos en este periodo en que vivimos. El programa está imperdible, así que quédate aquí con nosotros. Tu programa Fe para Hoy está comenzando. Antes de avanzar con el tema del día de hoy, tengo un regalo para ti, este DVD totalmente gratis titulado El sentido de la fe. Y este DVD ha sido preparado justamente para que tú, amigo o amiga, puedas desarrollar tu fe en la confianza con Dios cada día. Son 15 temas maravillosos para que tú puedas estudiarlos paso a paso. Así que solicita gratuitamente tu estudio bíblico, El sentido de la fe, a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o también a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Recuerda que puedes estudiar el DVD en su formato online, o sea, ver los videos y responder las preguntas a través de nuestra página web. Te recuerdo, www.estudielabiblia.com. En el mundo actual existen varias empresas relacionadas a la tecnología que tienen un gran poder de comunicación mundial. Entre las más destacadas están Google y Facebook, empresas que tienen un poder de influencia y un rango de alcance de millones y millones de personas. Posiblemente tú que estás viendo este programa no conozcas la gran influencia que tienen estas poderosas empresas. Es bastante interesante la propuesta expresada por la siguiente frase: explora las oportunidades y las implicaciones de las tecnologías exponenciales y conéctate con un ecosistema global que está moldeando el futuro y resolviendo los problemas más urgentes del mundo. Esta frase se encuentra en la página inicial del sitio web de la Universidad de la Singularidad y muestra la filosofía detrás de este movimiento. Según Foer, la idea de esta universidad es salvar al mundo por intermedio de la tecnología. Según este ideal, el ciberespacio sería el ambiente donde el mundo resolvería sus problemas y llegaría a un nivel superior de existencia. La Universidad de la Singularidad, fundada por la NASA y por Google, ha formado a muchos jóvenes con la mentalidad cibercultural y ha difundido la certeza de que la salvación para el mundo se encuentra en la tecnología. Por su parte, se puede observar que Google ha intentado llegar más cerca de la vida cotidiana de las personas, ha intentado involucrarse más en la vida personal de cada ser humano. Pensar que Google es solo un lugar en donde podemos realizar búsquedas es una ingenuidad cibernética. En realidad, Google ha invertido mucho en la inteligencia artificial. Está buscando emular el razonamiento humano. De esa manera, ellos están intentando crear alguna forma de subyugar el pensamiento humano a las máquinas. Esto puede interferir mucho en nuestra forma en cómo vamos a entender el texto bíblico. ¿Por qué? Porque el texto bíblico necesita ser procesada, ser entendida en la mente humana, sin ser tercerizada a través de una máquina. La segunda empresa tecnológica que está intentando involucrarse cada vez más con la vida de los seres humanos es Facebook. Según Foer, Facebook está intentando quitar el libre albedrío de las personas.
porque les está presentando solamente lo que ellos desean que la gente observe y vea. Está controlando los mecanismos de elecciones de las personas. Aparentemente hay libertad de expresión. Sin embargo, desde que la televisión llegó al planeta Tierra o desde que la televisión fue conectada y fue lanzada para consumo humano, esa libertad de expresión fue cortándose, porque la televisión presenta un mensaje o un tipo de comunicación y estimula la pasividad de la gente. En cambio, las redes sociales estimulan la interacción. Sin embargo, aún allí también se escoge lo que se va a presentar y muchas veces las personas no tienen elecciones. Una de las herramientas de las redes sociales para atraer a las personas son los feeds o contenidos, que siempre están renovándose y presentando novedades al usuario. Foer dedica un capítulo entero al respecto y lamenta el hecho de que el periodismo se haya rendido al sistema de los medios sociales de comunicación. Atribuye el declive de la profesión a la presión de las redes sociales. Ante esta investigación, lo que debe preocuparles a los cristianos es que la necesidad de novedad creada por las redes sociales moldeó a una generación entera que se ha vuelto adicta a la novedad. Cualquier cosa que no tenga la dinámica de un feed de noticias se vuelve desinteresante. En este caso, el estudio de la Biblia no presenta al sentido común esa dinámica de novedades como lo hacen las redes sociales. Por ese motivo, el estudio de la Biblia termina siendo clasificado como algo monótono para las personas. La pérdida de concentración es un problema actual y real. La cibercultura y el ciberespacio, toda la información que llega a través de ellos, está minando la mente de muchas personas. No hay espacio para la concentración y esto está afectando tanto a la escuela como a los centros de trabajo y también a la iglesia. Por ejemplo, en la escuela, muchos niños no están concentrándose mucho debido a que están siempre llenándose de información y nunca hay espacio para procesar. En el centro laboral también, las personas no están concentrándose en lo que tienen que hacer. Y en la iglesia, esto también será un problema, porque muchos de los jóvenes o personas no van a poder concentrarse con respecto al estudio de la Biblia. Eso va a mermar su capacidad de reflexión al momento de estudiar la palabra de Dios. Este es un detalle muy importante que tú debes tener en cuenta en el momento de tu relación con el ciberespacio. Tener en cuenta esto para que puedas reflexionar, concentrarte y abrir la palabra de Dios. En la sociedad actual sucede un fenómeno descrito por Foer, el fenómeno de la disminución de la capacidad de reflexionar sobre los hechos cotidianos. Las redes sociales y las páginas de Internet facilitan cada vez más el acceso a la información. Sin embargo, disminuyen la voluntad o capacidad humana de reflexionar por un momento sobre algún asunto y llegar a una conclusión particular. La velocidad del Internet está también dictando la velocidad del pensamiento humano. Muchas personas están recibiendo muchísima información a través del Internet, de las páginas web, las redes sociales, y eso está impidiendo que puedan enfocarse, concentrarse, reflexionar sobre esa información. Se les hace imposible digerir esa información. Entonces, estamos delante de una realidad complicada, una realidad difícil. Las personas están yendo de una página web a otra página web, a una red social, a otra información, y eso está impidiendo que los seres humanos puedan construir sus emociones, su vida y sus conceptos. Este es un problema de la cibercultura, un problema del cual nosotros tenemos que estar sumamente conscientes. Esto también está creando el hábito de la superficialidad, y este es un hábito del cual nosotros tenemos que estar totalmente conscientes. Lógicamente, no se puede dejar de vivir en la cibercultura. Esto no es posible para la mayoría de las personas. Lo que no se debe es dejar de reflexionar sobre la cibercultura e intervenir allí donde es perjudicial, para que no se caiga en la inercia de aceptar informaciones superficiales sin reflexionar en cómo influenciarán en la vida. Se necesita vivir
una vida más profunda en todos los sentidos. A fin de comprender el texto bíblico, es necesario tomar tiempo para leer el texto, para analizar el contexto, para analizar posiblemente el trasfondo histórico de ese texto e inclusive leer el texto bíblico en su lenguaje original. Sin embargo, vivimos en un tiempo en donde no hay ese espacio para poder dedicarse a la reflexión de la palabra de Dios. Este es un peligro de la cibercultura y se ve evidente en la vida de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están siempre buscando algo nuevo. Están intentando buscar un significado para su vida. Están siempre buscando alguna nueva música, alguna nueva serie, algún nuevo vídeo. Entonces, estamos delante de esta necesidad. Silva concuerda con esta línea de pensamiento y hablando sobre el significado de la vida, él afirma lo siguiente. Pero para hallar este sentido se necesita reflexionar, pensar con calma y, si fuera posible, tener el coraje de volver a empezar otra vez, salir del camino acostumbrado. Sin embargo, nuestra generación parece haber perdido el poder de la reflexión y del autocuestionamiento. Las viejas preguntas ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y qué estoy haciendo aquí?, fueron sustituidas por trivialidades que ocupan la mayor parte de nuestro ejercicio mental. El nuevo modelo de carro, la situación del campeonato mundial y la actriz que fue fotografiada con un nuevo enamorado. Los celulares y los auriculares se convirtieron en una extensión del cuerpo humano. Jóvenes y adultos ya no pueden quedarse sin escuchar música o mandar mensajes por WhatsApp. Los niños pueden tener miedo a la oscuridad, pero los jóvenes pasaron a tener miedo al silencio. Este miedo al silencio, al cual el autor de la cita que acabamos de leer hace referencia, puede relacionarse con el miedo que un joven siente cuando él deja el celular en su casa o cuando su televisor se malogra. El silencio es muy importante para la reflexión y para el enfoque bíblico. Sin embargo, esto es algo muy raro en nuestros días. La palabra de Dios enfatiza claramente la importancia de la Biblia. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También Jesús le atribuyó a la Escritura el sentido de verdad cuando dijo en Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta la importancia de la Biblia? Los teólogos reformados, teólogos que aman la palabra de Dios en este tiempo, le dan también una importancia muy especial a la palabra de Dios en la vida humana. Con respecto a esa relación tan importante, MacArthur dice lo siguiente. A lo largo de la historia, millones de personas han reconocido que la Biblia es la palabra de Dios y han fundamentado sus vidas en ella y han permitido que ella defina sus destinos. Ella ofrece esperanza incluso a los que están pasando por el valle de la muerte. Por su causa, la bondad se ha extendido de forma extraordinaria. Las naciones han establecido sus leyes basándose en la Biblia. Muchos han intentado destruirla con la misma intensidad y el exceso de celo por la palabra ha provocado incontables males. A lo largo de la historia, ningún otro libro ha sido más estudiado ni ningún otro más atacado que la Sagrada Biblia. Buscar investigar más a fondo la palabra de Dios es imprescindible para la vida de un cristiano. Sin embargo, como ya mencionamos anteriormente, el ciberespacio, la cibercultura, está intentando llenar nuestra mente de muchísima información y distraernos de la palabra de Dios. Es por eso que MacArthur plantea que necesitamos elaborar una teología a partir de la Biblia que sea relacionada con los jóvenes, de tal manera que los jóvenes puedan encontrar respuestas para sus dudas, respuestas para, de repente, perspectivas críticas de la existencia. Es necesario que todos nosotros, incluidos los jóvenes, huyamos de la superficialidad. Ante esta situación, el autor menciona: el contrapunto a la superficialidad de la cultura joven que corre tras las tendencias no consiste en la realización de juegos o en la formación de un grupo idóneo, sino en la teología profunda e inmutable de la Biblia. Si el pastor de jóvenes evita enseñar teología, está despreciando su vocación y traicionando la oportunidad de la que dispone.
a largo plazo está dejando de preparar jóvenes para enfrentar las filosofías seculares que se enseñarán en su vida cotidiana y en la iglesia. Ante todo este análisis de la cibercultura, del ciberespacio, es necesario que nosotros entendamos que es posible utilizar esta red de Internet de una manera positiva, de una manera que sea favorable para la cosmovisión cristiana. El cristiano debe comprender y debe asimilar que la cosmovisión bíblica que sale de la palabra de Dios es la única forma de comprender la situación que vivimos en este mundo, los problemas sociales, los problemas ambientales y todas las dificultades que este mundo vive a la luz de la palabra de Dios. Entonces, a continuación, yo quisiera presentarte, a partir de la cosmovisión bíblica, algunos consejos y algunas sugerencias para enfrentar esta situación y aprovechar la red de Internet de una manera apropiada. El miedo a lo nuevo puede impedir que muchas personas disfruten o aprovechen aquello nuevo que se presenta. Lo nuevo siempre puede traer grandes oportunidades. Saben, esa situación de lo nuevo que aparece y puede ser aprovechado o desperdiciado es lo que sucedió cuando la iglesia cristiana surgió allá por el siglo I de la era cristiana. En aquella época, una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver el mundo, una nueva iglesia estaba surgiendo. Jesús encomendó a sus discípulos esparcir ese mensaje por el mundo y era algo nuevo. Y muchas personas de aquella época vieron este mensaje nuevo como un peligro y no lo vieron como una oportunidad. Y entonces comenzaron a perseguir a los cristianos. Muchos de ellos murieron. El mismo apóstol Pablo cuenta en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, lo siguiente: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era también un perseguidor de la iglesia, porque tenía miedo de lo nuevo. Pero después que se encontró con Jesús camino a Damasco, él pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Y él cuenta también todas las vicisitudes y los problemas que tuvo que enfrentar en su nueva vida como cristiano. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Semejante sufrimiento fue causado por aquella lucha entre la realidad que enfrentaba el pueblo de Dios, los discípulos de aquella época, con la situación de presentar un mensaje nuevo para la gente. La gente muchas veces rechaza aquello que es nuevo. Eso es evidente en la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo era una vida de luchas, una vida de batallas, pero él de forma incansable comenzó a presentar ese mensaje que era nuevo para el mundo. Nosotros podemos observar de ese análisis un poco social de la situación que se vivía en aquella época, de que rechazar lo nuevo, sin analizarlo, sin estudiarlo, sin ver sus ventajas o desventajas, puede ser muy perjudicial para la vida. Entonces, nosotros los cristianos de esta época no podemos rechazar así por así el ciberespacio, sino que debemos aprovechar, analizar, estudiar, ver cuáles son las ventajas de este Internet, de esta red, de tal manera que nosotros podamos aprovechar el ciberespacio o la cibercultura para propagar el mensaje del reino de Dios.
En tiempos del Nuevo Testamento, el medio de comunicación más avanzado era la carta. Este medio de comunicación era utilizado por gobernadores, por emisarios, por administradores y por todo aquel que quería comunicar un mensaje. Cuando nosotros miramos el texto bíblico, vemos cuán importante fue ese medio de comunicación para la propagación del mensaje de Dios. Carson comenta lo siguiente. Aunque la comunicación por medio de cartas no fue de algún modo desconocido en el mundo del antiguo Cercano Oriente, fue en el mundo grecorromano en que las cartas se afirmaron como un método popular de comunicación. Por ese motivo, para ayudar a echar luz sobre las cartas del Nuevo Testamento, los estudiosos han recurrido a la teoría y a la práctica de la redacción de cartas en la antigüedad. La carta cobró una importancia relevante en la comunicación de aquella época, en especial en la comunicación del mensaje de la palabra de Dios. A continuación quiero presentarte algunos ejemplos de eso. Vamos a leer aquí en Colosenses, el capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo, al finalizar su carta a la iglesia de Colosas, dice así: Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Como podemos observar, la carta era un medio de comunicación importante en aquella época y fíjense, tenía que leerse en varias comunidades. Cuando el apóstol Pablo debía ser transferido a Cesarea para una audiencia con el gobernador Félix, el escritor Lucas relata que el gobernante escribió una carta, recomendándolo y contextualizando su situación. Enseguida, aconteció que cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador. Para advertir a los miembros de la iglesia de Corinto en cuanto a las malas compañías, el apóstol Pablo escribió: Por carta yo les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. 1 Corintios 5:9. A los tesalonicenses el apóstol les escribió: Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. 1 Tesalonicenses 5:27. Después del Concilio de Jerusalén, en el cual se trataron varios asuntos importantes para la iglesia del siglo I, los apóstoles enviaron una carta aclaratoria para todas las iglesias. En Hechos capítulo 15, versículo 30, podemos leer ese evento. Dice así: Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. En la segunda carta de los tesalonicenses, el apóstol Pablo también hace uso de esa carta. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, el apóstol dice así: La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. El apóstol Pablo entonces también usaba la carta como medio de comunicación. Pero no solo el apóstol Pablo, sino también el apóstol Pedro. Pedro, en su segunda epístola, el capítulo 3, versículo 1, dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Como podemos observar, los discípulos o apóstoles de ese tiempo, ellos utilizaban la carta para expresar sus ideas, para compartir el mensaje de Dios, para poder divulgar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad, nosotros también tenemos aquí medios de comunicación. Tenemos diferentes tipos de medios de comunicación: la radio, la televisión, las redes sociales, que se pueden usar a través de la internet. Si en aquella época usaron la carta como el principal medio de comunicación, nosotros en la actualidad también podemos usar los medios de comunicación existentes. La cosmovisión bíblica, como podemos observar, no nos dice que no podemos usar esos medios de comunicación, sino que por el contrario, podemos utilizarlos para esparcir el mensaje poderoso de Dios. Vamos a usar un texto bíblico que lógicamente no habla de la cibercultura, pero podemos extraer principios bíblicos de allí para entender la realidad actual. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20-21 dice así:
No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Como habíamos dicho, aquí no se habla de la cibercultura, pero sí se habla de principios bíblicos que podemos nosotros extraerlos y aplicarlos a nuestra realidad. Nosotros vivimos en un mundo en donde esa situación que enfrentamos a través del Internet es una situación que amenaza nuestra realidad. Eso es verdad. Pero en la época del apóstol Pablo también había situaciones, conceptos, ideas que amenazaban la situación o la realidad de la iglesia. Por ejemplo, las profecías. Era un tema candente en el tiempo del apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica. Posiblemente varias personas decían ser profetas y venían y afirmaban varias profecías. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que no debemos menospreciar las profecías, no debemos dejarlas de lado, sino que debemos examinarlas con cuidado, estudiarlas, analizarlas, ver la idoneidad de ese profeta, ver la vida y las obras de esa persona que dice ser profeta. Es lo que el apóstol Pablo le estaba aconsejando a la iglesia de Tesalónica. Ahora, de esa manera nosotros también podemos en la actualidad analizar la situación actual en la cual vivimos. Nosotros nos enfrentamos a cibercultura o al ciberespacio, y esa red de Internet posiblemente tiene muchas cosas negativas, pero porque tiene esas cosas negativas no la podemos desechar. Hay que analizarla, hay que estudiarla, porque también tiene grandes beneficios y grandes cosas positivas que podemos aprovechar para la propagación del Evangelio. Por lo tanto, el cristiano con una cosmovisión bíblica y cristiana puede tomar una decisión, y la decisión más acertada sería analizar y estudiar esa cibercultura o ese ciberespacio, ver qué es lo que está mal, desechar aquello que está mal, desechar aquellos videos, mensajes, imágenes negativas y aprovechar lo bueno para poder, a través de ese Internet, presentar el mensaje de Dios. Eso va a ser muy útil para muchas personas en este mundo. El asunto es mucho más amplio, pero debemos terminar el programa del día de hoy. Así es que, de lo que hemos revisado hasta ahora, podemos concluir que el ciberespacio, la cibercultura, pueden ser aprovechados para que nosotros como cristianos propaguemos el mensaje de Dios. Tú puedes usar tu tablet, tu celular, tu computadora. Puedes usarlas, claro que sí. Pero si a través del celular y a través de tu tablet estás consumiendo tu tiempo y estás permitiendo que la cultura y toda su influencia entre a tu vida y te están desconectando de Dios, eso sí es negativo. Eso es algo que tú debes evitar. Por el contrario, debes usar todos los medios posibles para propagar el mensaje de Dios. Y finalmente te quiero decir una cosa de lo profundo de mi corazón. Busca estar más conectado con Dios y con su palabra, porque es esa conexión la que te va a dar vida eterna, porque es esa conexión la que te va a dar salvación. Entonces, decide hoy a conectarte más con Dios cada día.